Buenos días, hermanos y hermanas que están ahí en sus hogares, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea en sus corazones. Les quiero recomendar que se sigan cuidando del COVID. Esta plaga todavía no termina y que sean pacientes, porque pues esto ya se hizo muy largo, ya llevamos casi 2 años bajo estas circunstancias, pero esperamos que pronto nos pongan el semáforo verde y podamos volver a congregarnos por lo menos todos los domingos, mientras podemos volver a la normalidad, si es que llegamos a volver a la normalidad. Entonces sean pacientes, hermanos, mientras tanto cuídense, usen su cubrebocas, usen el gel antibacterial, pero también les quiero animar a que se cuiden espiritualmente, que es bien importante todo esto. Conforme ha pasado el tiempo y no se han congregado y algunos se han descuidado espiritualmente, he mirado las consecuencias y las consecuencias son terribles, porque hay familias que están sufriendo esas consecuencias debido a que se descuidaron en su lectura, se descuidaron en la oración y hoy están pasándola muy mal, y ahí les animo a que oren por esas familias. No puedo decir nombres, pero sí les animo a que oren por esas familias que tienen problemas. Oren también por aquellos hermanos y hermanas que están contagiados de COVID. Algunos se están recuperando, la mayoría se está recuperando, pero sigamos orando por ellos para que Dios los sane. Por ahí tenemos a nuestro hermano Brian, que se está recuperando. Nos dan buenas noticias, pero a veces nos alarma un poquito que nos dicen que su temperatura no baja y que a veces sube, a veces baja. Entonces hay que estar orando para que Dios termine su obra, concluya la obra, y nuestro hermano Brian, así como los demás hermanos que están recuperándose, se recuperen totalmente y vuelvan a sus actividades normales. Oremos por ellos. Recuerden que Dios escucha la oración, porque está escrito en su palabra que Él oye la oración. Él no solamente habla, Él también oye a aquellos que clamamos a Él, como escrito está en su palabra: clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Así es que clamemos por todas las necesidades y por los que están enfermos y los que están del COVID y se están recuperando, para que se recuperen al 100 y vuelvan a casa. La paz de Dios sea con ustedes. El tema que les voy a compartir hoy es: al que cree todo le es posible. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti nuevamente para poner mi vida en tus manos y pedirte que me ayudes para que yo pueda grabar este mensaje y enviarlo, Señor, por este medio tecnológico a tus hijos y a tus hijas que están allí en casa, y de esa manera estarlos alimentando espiritualmente, Señor, y permite que esta palabra pueda ser de gran bendición para ellos, que esta palabra pueda servir para que puedan ver ellos un milagro, puedan creer que puedan ver un milagro, que esta palabra pueda servir también para que ellos también puedan creer en ti, creer en tu palabra, creer, porque al que cree todo es posible, Señor, y se corrijan aquellos que no se han corregido en algo que deben de corregirse. Te suplico, Dios, que obres con tu Espíritu Santo para que este mensaje sirva, para que los que andan mal se corrijan, para que los que se portan mal se corrijan. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús, para que haya un verdadero arrepentimiento en el corazón de los que ya creemos en ti y en tu palabra, de los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y para que también aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, también crean y se arrepientan, y tú los salves y cambies sus vidas. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es: al que cree todo le es posible. El ser cristiano implica creer en Dios y creerle a Dios, porque está escrito: al que cree todo le es posible. No se trata solo de creer. Ser cristiano no se trata solo de creer en Dios, sino también de creerle a Dios. Aunque lo que Él nos dice por medio de su palabra parezca algo imposible de suceder, aunque a veces el saber que para Dios no hay nada imposible, lo tomamos y aplicamos para creer que veremos un milagro de sanidad o de liberación, o para haber solucionado un problema que normalmente no tendría solución, como el caso del padre o del papá que llevó ante nuestro Señor Jesucristo a su hijo, el cual desde niño estuvo poseído por demonios
y nuestro Señor Jesucristo le hizo algunas preguntas a este papá. Y en el libro de Marcos capítulo 9, verso 22 y 23, el padre del muchacho le contestó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras le dijo: lo único que se requiere para que veas el milagro en tu hijo es creer, porque al que cree todo le es posible. Y este hombre creyó, como muchos de ustedes que me están oyendo. Algún día vinieron o fueron a algún centro cristiano a buscar la solución para algo que parecía imposible, como una sanidad, como algo que parecía imposible, como una liberación, como algo que parecía imposible, como una restauración familiar, algo que requería un milagro, y gracias a Dios lo recibieron. ¿Y por qué lo recibieron? Porque creyeron en Dios y en su palabra. Y si no creían, a partir de ese día empezaron a creer. Porque hay casos en los que, aunque la gente no creía y aunque la gente no crea, Dios se manifiesta a ellos y los bendice, los sana, los libera, los restaura, para que crean. Pero así como creímos y creemos que podemos ver o recibir un milagro de parte de Dios, hoy o mañana, o en un mes, o en un año, también debemos de creer que para Dios no hay nada imposible. Cuando te puede decir: de aquí a 40 días te van a correr del trabajo. Si ya Dios te está diciendo, te están avisando que te van a correr del trabajo de aquí a 40 días, pues tienes que creerlo, porque si Dios lo está diciendo, para Dios no hay nada imposible. Repito, cuando te puede decir alguien que de aquí a 40 días te van a correr del trabajo, que de aquí a 40 días te van a correr de la escuela, de aquí a 40 días tu empresa se va a ir a la quiebra, de aquí a 40 días te vas a infartar, de aquí a 40 días vendrá sobre ti una enfermedad incurable, de aquí a un año te van a humillar, de aquí a 3 meses tu esposo te va a dejar, de aquí a un año tu hijo o hija se va a ir de la casa. Y de hecho, hermanos y hermanas, sabemos, porque creemos en lo que dice Dios por medio de la Biblia, que si alguno tiene pecados ocultos o sin ocultar y no los han confesado y no se han arrepentido, seguro que en unos días más, en cualquier momento, le vendrá la desgracia o se van a la ruina. Como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13, ahí dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cabe mencionar también, hermanos, que todo pecado en la vida del hombre trae maldición, trae males. En cualquier momento le llega el mal a aquel que está cometiendo algún pecado, esté encubierto el pecado o no esté encubierto. Mas si los confiesa, cualquiera que esté cometiendo pecado alcanzará misericordia y la libra y se libra de los males que vienen sobre aquellos que están en pecado. También el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si uno como cristiano ya sabe todo esto, porque Dios nos lo dice una y otra vez por medio de su palabra, pues entonces hay que creerlo, porque al que cree todo le es posible. Y entonces lo que hay que hacer es aceptar o reconocer nuestros pecados y pedir perdón y apartarnos del pecado o corregirnos. Eso es lo que tiene que hacer todo el que quiera ser restaurado y todo el que quiera conservar a su esposa o esposo o a sus hijos o su trabajo o su escuela o su salud o hasta la vida.
o ver la bendición de Dios, tiene que reconocer su pecado, arrepentirse y corregirse para que pueda él ver la bendición de Dios en su vida y en lugar de destrucción vea edificación en su vida y en su familia. Al que cree, todo le es posible. A los que de verdad creemos en lo que dice Dios, que pasará por medio de su palabra, si es que no ya esté pasando en la vida de algunos, por esos motivos, los que creemos debemos de ponernos las pilas, como dicen por ahí, y proceder al arrepentimiento y no andar jugando al cristianismo. Objetivo de este tema, que todos aquellos que les cuesta mucho dejar algún pecado o dejar las malas palabras, entre las cuales están las groserías, o dejar de ser mentirosos, o dejar de ser soberbios, o dejar de ver cosas que solo dañan la mente, o dejar la idolatría, o dejar la fornicación, o adulterio, o el robo, o dejar de tratar mal a la esposa, o al esposo, o a los hijos. El objetivo de este tema es dejar de ser desobedientes a los padres, de ser desobedientes en los trabajos. Hay que hacer bien las cosas. Hay que tener una buena actitud en cualquier lado. Hay que respetar a todo mundo. Y esto lo debemos hacer ya, hoy mismo, y no esperar que nos caigan las maldiciones, porque en cualquier momento puede llegar la destrucción repentina. Y para que demostremos que creemos que para Dios no hay nada imposible, hay que arrepentirse si es necesario. Ese es el objetivo. Le mencioné muchas cosas que tenemos que corregir, pues podría decir en lugar de objetivo, objetivos. Que nos corrijamos antes de que vengan sobre cada uno lo que estamos acarreando debido al pecado que estemos cometiendo. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo al padre del muchacho que fue liberado de los demonios que lo querían matar, y está escrito en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y quiero animarlos a que memoricen este versículo de la Biblia, como les he estado animando en otras predicaciones, que memoricen ciertos versos de la Biblia que considero básicos y sirve para que se puedan ir llenando de la palabra que es necesario. Memoricen este verso de la Biblia de Marcos capítulo 9, verso 23, que dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así como en este caso y otros más, el requisito para ver y recibir un milagro era y es tener fe en Dios o creer en Dios y su palabra. Y también debemos de considerar hoy en día algunos que el requisito para que no le corran de su trabajo o la escuela a alguien, el requisito para que no se vaya el esposo o la esposa o los hijos de casa de alguien, el requisito para que no se enferme alguien, el requisito para que no maten a alguien. Perdón que les diga esto, pero creo que hay algunos que podrían estar hasta en peligro de que los maten. El requisito para que los negocios de alguien prosperen, el requisito era y es creer en Dios y creerle a Dios. Y eso implicaba e implica hoy en día dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, o en otras palabras, arrepentirse de sus pecados, el que lo requiera. Como en el caso de los habitantes de la ciudad de Nínive, a los cuales Dios por medio del profeta Jonás les envió un mensaje, el cual vamos a leer en el capítulo 3, versos del 4 al 10. Usted puede leer todo el libro en casa, es un libro que le va a dar gran enseñanza y le va a servir de mucho, como nos está sirviendo a nosotros en esta hora. Vamos a leer el capítulo 3, versos del 4 al 10, que dice:
y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo único que Dios quería y quiere es arrepentimiento para librarnos de la muerte, para librarnos del fracaso matrimonial, para librarnos de que nos corran del trabajo, para librarnos de enfermedades. Los habitantes de Nínive, importante ciudad asiria, hoy en día está cercana a Mosul en Irak. Hasta antes de que el profeta Jonás le diera el mensaje a los ninivitas, mensaje que cambiaría sus vidas y les salvaría la vida. En su mensaje el profeta Jonás decía, y no era un mensaje muy largo, ni de una hora, ni con muchas citas bíblicas. El mensaje o la predicación de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así pasó algunos días andando por las calles de esa ciudad. Jonás, el único mensaje que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y lo acabamos de leer. Hasta ese día ellos vivían para satisfacer sus deseos carnales, algo parecido a Sodoma y Gomorra. Y el rey y los hombres que le ayudaban en el gobierno de Nínive no habían hecho nada para frenar al pueblo, para que no pecaran. Sin embargo, cuando Jonás empezó a predicar por toda la ciudad, diciendo que esta ciudad de los asirios sería destruida de aquí a 40 días, y lo más importante de este mensaje y ejemplo a seguir está en el verso 5, que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta predicación completita, sin quitarle ni ponerle, llegó a oídos del rey de los ninivitas o asirios y a los hombres que le ayudaban en el gobierno de la ciudad, y decidieron proclamar que todos ayunaran y que se vistieran de cilicio. ¿Qué es el cilicio? Era una ropa tosca, una ropa toscamente tejida y de tela oscura, que generalmente la hacían de pelo de cabra o camello. Era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo o en actitud de autocastigo por causa del pecado, y lo usaban a veces a flor de piel. Y sentarse sobre ceniza, como lo hizo el rey, era un acto casi siempre asociado con el uso del cilicio. Todo eso serviría para expresar que estaban arrepentidos. Al enterarse el rey de Nínive de lo que Dios por medio de Jonás haría con la ciudad, no esperó más. Cuando el rey escuchó que Jonás andaba predicando: de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida, el rey creyó en Dios, creyó a la palabra de Dios, y mandó que todos ayunaran, se pusieran el cilicio y que clamaran a Dios fuertemente, y que cada uno se apartara del pecado que cada quien estuviera cometiendo. ¿Qué mensaje tan poderoso?
Qué predicación tan poderosa la de el profeta Jonás, que se atrevió a andar en las calles de esa ciudad gritando algunos días: solamente de aquí a 40 días Dios ha decidido destruir a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué pasaría, hermano, hermana, si a usted de pronto el Señor le habla claramente a través de un pequeño mensaje o un sueño o una visión y le dice: de aquí a 15 días te vas a infartar, de aquí a 15 días te van a balacear, de aquí a 15 días se va a ir tu familia a la basura, de aquí a 15 días te van a correr de la escuela, de aquí a 15 días te van a correr del trabajo? ¿Qué haría usted? Pero el mensaje que lanzó Jonás, un mensaje poderoso, breve, y el mensaje solamente era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y este mensaje llegó, repito, al corazón del rey y creyó y se arrepintió y mandó que todos los habitantes de Nínive se arrepintieran. Eso de vestirse de cilicio y sentarse en ceniza, estas acciones significaban y significan un verdadero arrepentimiento. Y estas acciones les salvaron de que su ciudad y sus habitantes o familias no fueran destruidas. Ese es uno de los muchos objetivos de creer en Dios y creerle a Dios. Porque escrito está: al que cree todo le es posible. Y la evidencia de que los ninivitas creyeron que para Dios no hay nada imposible, los llevó a proceder al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos hace entender que ellos creyeron en Dios, que ellos creyeron a su palabra. Así que esa era y hoy en día es la evidencia de que una persona o muchas personas creen que para Dios no hay nada imposible. No solo para recibir un milagro como una sanidad, una liberación, una restauración familiar o algo que parezca imposible que podamos recibir. Repito, así que esa era y hoy en día es la evidencia de que una persona o muchas creen que para Dios no hay nada imposible. No solo para recibir un milagro, sino también para reconocer algún pecado y arrepentirse o corregirse, como los de Nínive que creyeron a Dios. Es patético o es vergonzoso para mí y para muchos el mirar que, a pesar de conocer la palabra y de ser cristianos y de leer la Biblia, algunos todavía andemos diciendo groserías, algunos todavía andemos mirando cosas que no debemos, algunos todavía tratamos mal a la esposa o la esposa al esposo, algunos todavía tienen sus hijos que conocen la palabra y todo y son rezongones, son groseros. Es patético. Al que cree todo le es posible, implica que haya un verdadero arrepentimiento en los corazones de aquellos que creemos en Dios, en los corazones de aquellos que decimos o somos cristianos. Es triste y por eso digo que es patético también el mirar que algunos no estemos viviendo y no estemos hablando lo que a Dios le agrada, sino que hacemos cosas que totalmente desagradan a Dios y que son las cosas que podrían llevarte a la ruina, llevarte a la miseria, llevarte a la enfermedad, llevarte a la muerte, llevarte a la destrucción familiar. Si Dios quisiera reprocharnos algo, nos diría:
Digo yo, ustedes son muy buenos para creer en mí, para recibir una respuesta a sus necesidades. Necesidades que para cualquiera serían imposibles, y no es malo que crean. Eso es muy bueno. Es más, es un requisito para recibir el milagro que a veces necesitan, pero tengo algo contra algunos de ustedes que creen en mí para ver el milagro, pero no creen en mí para arrepentirse y corregirse. ¿Cómo es posible que les he estado hablando una y otra vez y han mirado respuestas a sus oraciones y cubiertas necesidades? Y sin embargo, cuando les he hablado para que se arrepientan y se corrijan, no lo hacen, como lo hicieron los de Nínive. Y ese es el otro motivo por el cual algunos no reciben el milagro. Porque creen, como se lo dijo Jesús al papá del muchacho endemoniado: al que cree todo le es posible. Repito, como lo hicieron los de Nínive. Y ese es el otro motivo por el cual algunos no reciben el milagro, porque no se arrepienten de sus pecados. Otros sí lo reciben, como se lo dijo el Señor Jesucristo al papá del muchacho endemoniado. Le dijo: al que cree todo le es posible. Pero hoy en día algunos, al parecer, no creen que de aquí a 10 o 20 o 30 días o un año o 2 años los van a humillar, los van a correr el trabajo, se van a ir los hijos de la casa, el esposo se va a ir o la esposa se va a ir, o te van a matar, o te vas a enfermar, o así como actúan algunos, no entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de esos pecados que para algunos, al parecer, no les interesa dejar o no les interesa corregirse, porque minimizan sus pecados. Este es el segundo requisito para ver muchos milagros, y es algo que Dios nos está y estará pidiendo en especial a los que creemos en Dios y tenemos por ahí algunas cositas que debemos de confesar como pecado y corregirnos. Pero ya a los que creemos que todo nos es posible, debemos de creer como los de Nínive y arrepentirnos de verdad. Para ver un milagro, lo vimos al principio de este tema, hay que creer, porque al que cree todo le es posible. Y como el papá que llevó a su hijo ante Jesús para que lo liberara, y Jesús le dijo: al que cree todo le es posible, y ese papá creyó. Ese es un requisito para ver un milagro de parte del Señor en nuestra vida. Y ese es un requisito también para proceder al arrepentimiento. Él o los que creen que para Dios no hay nada imposible no dudan de las promesas de Dios, pero a la vez son obedientes en todo lo que Dios les pide, como en el caso de Abraham, muy mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento, al cual Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela, y que Dios lo bendeciría grandemente. Y Abraham le dijo: pero ¿cómo me vas a bendecir si no me has dado un hijo? Y además mi esposa Sara es estéril. Sin embargo, ese día Dios le prometió que le daría un hijo. Y no solo eso, sino que sería padre de muchedumbres. No solamente Dios le prometió que le daría un hijo, sino que también sería padre de muchedumbres. Y Abraham creyó en la promesa de Dios, y es por ello que su hijo es reconocido en la Biblia como el hijo de la promesa. Vamos a ver Génesis
vamos a ver Génesis capítulo 15, versículo 1, dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, que después de esto Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege y voy a darte muchas riquezas. Versos 5 y 6, ahí lo vamos a ver en la Biblia, traducción Reina Valera, que dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice el verso 6, en otras palabras, que Abraham creyó en Dios y le fue tomado en cuenta para ver la promesa cumplida. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, al que cree todo le es posible. En este ejemplo, no hubo que pasar por un arrepentimiento. Abraham creyó a Dios desde que Él habló con él para que saliera o dejara su tierra y parentela, y fue obediente. Y por ello es que vio cumplidas las promesas de Dios. Eso me llevó a concluir en este punto, aceptando, y al que cree en Dios todo le es posible. Y eso significa no dudar e implica obedecer. Aunque todo lo que Dios le prometió parecía imposible de cumplir, Abraham le creyó a Dios, y al que cree todo le es posible, y no dudó y fue obediente. Todo sucedió tal como está escrito en Génesis capítulo 15, léalo en casa el capítulo y el libro completo. Léalo en casa. Los de Nínive creyeron en Dios y le creyeron a Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, al que cree todo le es posible. Y ellos no dudaron de que su ciudad sería destruida junto con ellos, por lo cual reconocieron sus pecados y los confesaron y se arrepintieron. Dejaron las malas palabras, los pecados sexuales, la idolatría, los vicios, las mentiras, la soberbia, el robo, el maltrato familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al que cree todo le es posible, implica reconocer cada quien su pecado. Y Dios los vio y los perdonó. Fue así como salvaron a su ciudad y su familia. Y es así como cada quien podría salvarse de aquello que amenaza su bienestar personal y familiar y hasta congregacional, arrepintiéndose de sus pecados, por muy pequeños que a cada quien le parezcan, porque esos pecados que nos parecen muy pequeños son como las pequeñas zorras del libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, que dice que esas pequeñas zorras echan a perder los viñedos, o como las pequeñas moscas del libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1, que echan a perder una gran comida o un gran perfume si caen dentro. Ahí en Cantares 2:15 creo que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Están muy chiquitas las zorritas, muy chiquitas. Entonces, pero cuando llega una plaga a un viñedo muy grande, estas, como están pequeñas, brincan a jalar los racimos de uva y arrancan las ramas y destruyen el viñedo. También las moscas, una pequeña mosca, cuando cae en un gran perfume o en una buena comida, pues ya le echó a perder. Así, amado hermano y amada hermana, esos pequeños pecaditos que para ti son muy pequeños, esos pequeños pecaditos, jóvenes, que para ustedes son muy pequeños, esas pequeñas desobediencias a papá y a mamá, esas pequeñas rebeldías, esos pequeños rezongones, esas pequeñas cosas son las que echan a perder, son las que destruyen si no se corrigen a tiempo o si no se
echan fuera de nuestras vidas a tiempo. Hoy podría concluir diciendo, los que creemos en Dios y le creemos a Dios, somos a los que se nos puede aplicar el título de este tema. A los que creen, todo les es posible. Como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo al padre del muchacho poseído por demonios. Y como éste creyó, su hijo fue liberado. Y eso implica creer que podemos recibir de Dios un milagro o muchos milagros. Y a los que creen, todo les es posible. Implica creer que podemos sufrir mucho en cualquier momento a causa del pecado, y para evitar ese sufrimiento debemos de proceder al arrepentimiento de verdad, hasta de los pecados que a cada quien le parezcan pequeños, y nos pueden parecer pequeños porque no nos damos cuenta del daño que nos pueden causar o nos están causando. A los que creen todo les es posible y se deben de arrepentir hasta de esos pecados que consideramos pequeños. A los que creen todo les es posible, eso implica obedecer a Dios confiando en sus promesas como Abraham. Él no necesitó arrepentirse para ver cumplidas las promesas. El papá del muchacho no necesitó arrepentirse para recibir el milagro y ver a su hijo liberado de los demonios que lo querían matar. Los que sí se tuvieron que arrepentir fueron los de Nínive. Ellos sí tuvieron que arrepentirse. ¿Y por qué se arrepintieron? Porque creyeron en Dios. ¿Por qué el papá del muchacho poseído por demonios recibió el milagro de liberación de su hijo? Porque creyó en Dios. ¿Por qué Abraham fue obediente al Señor en todo lo que le dijo y recibió las bendiciones prometidas? Porque creyó en Dios. ¿Por qué los de Nínive procedieron al arrepentimiento? Porque creyeron en Dios. Y a los que creen todo les es posible. Los que creemos en Dios y le creemos a Dios, somos de los que creemos que todo nos es posible. Eso implica que creemos que nos puede venir el mal en cualquier momento si no nos arrepentimos, por lo cual vamos a orar pidiendo que Dios nos perdone todos los pecados cometidos, aun aquellos que nos parecen muy pequeños o insignificantes. Así es que, hermano, hermana, joven, hijos que están ahí en casa, hay que pedir perdón hoy. Es necesario hacerlo. Este tema, estoy concluyendo este tema haciendo lo que hace unos días mi esposa hizo cuando dio el tema acerca de la expiación, en donde terminó orando, pidiendo perdón por todos los pecados. Pues igual el Señor no me está poniendo esto en mi corazón, que terminemos orando, pidiendo por todos los pecados, y aún esos que parecen para usted muy pequeñitos, esos son los que están destruyendo tu vida, esos son los que están afectando tu empresa, esos son los que están dañando tu relación con los demás. Y antes de que te vayas a la ruina, antes de que te enfermes o antes de que te haga daño la gente, yo te quiero animar, hermano, hermana. Ahora, si ya estás sufriendo las consecuencias de no haber confesado tus pecados y haberte corregido a tiempo,
De todas maneras, pídele perdón a Dios. Dios te puede perdonar y Dios te puede librar y te puede sanar y te puede restaurar y te puede bendecir, porque Dios te ama. Y a pesar de que nosotros a veces somos desobedientes a Dios, a pesar de que algunos de nosotros humillamos a la esposa, la tratamos feo, algo que no debería de ser, debemos de pedirle perdón a Dios. O las esposas que a veces se ponen rebeldes y groseras con el marido, tiene que pedirle perdón a Dios. Los hijos que a veces se ponen bien rebeldes y bien altaneros con sus padres, también le tienen que pedir perdón a Dios. Y a lo mejor esas cositas pequeñas le parecen a usted insignificantes, esas faltas, pero esas faltas son las que pueden estar destruyendo tu vida, tu familia, son las que pueden estar atrayendo sobre ti la maldición en lugar de la bendición. Si es que ahí donde está, hermano, hermana, vamos a pedir perdón a Dios por aquellas cosas y por todas las faltas que cada quien esté cometiendo, antes de que aquí a 40 días tu vida sea destruida, antes de que aquí a 40 días tu negocio se vaya a la ruina, o tu familia se vaya a la ruina, o tu salud se vaya a la ruina, antes de que vengan los males, hay que arrepentirse. Al que cree todo le es posible y procede al arrepentimiento. Al que tiene necesidad de un milagro, igual, al que cree todo le es posible y puede ver el milagro. Igual, al que cree todo lo es posible y obedece a Dios como lo hizo Abraham y puede ver las bendiciones que Dios le ha prometido. Vamos a pedirle perdón a Dios ahí donde están. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti después de compartir este tema. Y nosotros somos de los que creemos, porque al que cree todo le es posible. Y por eso mismo, Señor, en esta hora estamos procediendo al arrepentimiento, pidiéndote perdón por los pecados que hemos cometido cada uno de nosotros, por las faltas que yo he cometido. Señor, yo te pido perdón por esos detalles o esas faltas que a veces llega uno a cometer pensando que no causan algún daño, pero afectan a la familia, pero afectan el estado de ánimo de los demás. Señor, perdóname, así como seguramente te están pidiendo perdón tus hijos y tus hijas que están allí en casa, especialmente aquellos que no nos hemos podido corregir como tú quieres. Aquí estamos, Señor, los que no nos hemos podido corregir como tú quieres que nos corrijamos. Algunos tú nos has hablado para hacernos saber que debemos de apartarnos de algún pecado y algunos no lo han hecho. Señor, pero en esta hora, después de escuchar este tema, Señor, tú nos estás advirtiendo de lo que viene si no nos arrepentimos hoy, como lo hizo el pueblo de Nínive, que se arrepintieron al mensaje de Jonás. Así, oh Dios, hoy oramos a ti para pedirte que perdones a todos aquellos que hemos cometido algún pecado y que perdones a todos aquellos que les cuesta trabajo reconocer un pecado o una falta para con su esposa, para con su esposo, para con sus hijos, para con sus padres, para con su patrón, para con sus amigos. Dios, perdona los pecados que hemos cometido. Hoy no podemos evadir el reconocer que hemos pecado y que hemos considerado como pequeños pecaditos algunas faltas. Dios, hoy nos arrepentimos aún de esas pequeñas faltas, que así las hemos considerado, pero sabemos que no hay pecados pequeños, todos tienen el mismo poder destructivo, el mismo tamaño. Señor, perdónanos a mí y a todos los que hemos fallado, a todos los que hemos cometido pecados, pequeños o grandes, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido.
Amén. Los que creemos en Dios y le creemos a Dios, somos de los que creemos que todo nos es posible. Eso implica que creemos que nos puede venir el mal en cualquier momento si no nos arrepentimos, por lo cual hace un momento acabamos de orar por ello, pidiendo que Dios nos perdone todos los pecados cometidos, aun aquellos que nos parecían muy pequeños o insignificantes. Los que creemos en Dios y le creemos a Dios somos de los que creemos que todo nos es posible, y eso implica ser obedientes a Dios como lo fue Abraham. Si usted es como Abraham, entonces no necesita arrepentirse. Solo pida a Dios lo que necesita de acuerdo a sus promesas y lo recibirá. Pero si está en el grupo de los que hemos cometido algún pecado, le voy a animar a que le pida perdón antes de pedirle algo, antes de pedirle la bendición que usted necesita. Los que creemos en Dios y le creemos a Dios somos los que creemos que todo nos es posible, por lo cual si tenemos alguna necesidad, vamos a orar sin dudar de que Dios nos puede hacer el milagro o cubrir cualquier necesidad después de haber pedido perdón a Dios, como lo hicimos hace un momento. Así es que ahora le voy a animar ahí donde está. Si ya le pidió perdón a Dios usted, ahora le voy a animar a que crea que Dios le puede responder y cubrir esa necesidad que tiene usted, aunque parezca muy difícil para los hombres, aunque parezca imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Y la Biblia dice, y a los que creen en Dios, todo les es posible. Crea en Dios y pídale a Dios por medio de esta oración lo que usted necesita. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que me des unción de tu Espíritu Santo, me des revelación y sabiduría, Señor, para seguir cuidando a tu iglesia bajo estas circunstancias y hacer llegar a ellos el alimento espiritual que cada quien necesita, y de esa manera tener ese poder para vencer lo malo cada día. Señor, te suplico que hagas llegar a este lugar lo que se requiere para continuar con la construcción. Te suplico, Dios, que tengas misericordia también de nuestros hermanos que están contagiados de COVID y tú los sanes. Suplicamos, Señor, que tú levantes a Brian y lo hagas volver a casa totalmente sano. Manifiéstate para que él pueda tener la temperatura normal en su cuerpo, Señor, y se recupere al 100 para estar de regreso en casa con su familia. Oramos a ti, Señor, para pedirte que cubras cada una de las necesidades de tus hijos de Pachuca, de tus hijos de Chagüento, de tus hijos del Rosario, de Chinconcuá y de todos aquellos que están escuchando este mensaje y lo escucharon. Señor, cubre sus necesidades. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios de milagros, tú eres el creador del cielo y de la tierra, y tú oyes la oración de tu pueblo que clama a ti. Señor, en el nombre de Jesús, clama a ti para pedirte que cubras cada una de las necesidades de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así como yo estoy orando y así como yo estoy clamando aquí, Señor, en este lugar, así seguramente tus hijos y tus hijas terminarán de escuchar este mensaje y se pondrán a orar, y si es necesario arrepentirse de los pecaditos que consideran pequeños, lo van a hacer, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo está obrando en ellos. Oh, Padre, oro a ti, como seguramente lo van a hacer tus hijos y tus hijas ahí en casa, los cuales antes de cualquier cosa, si hay algún pecado, se van a arrepentir. Y después de ello, Señor, te van a pedir con esa fe que tuvo el papá del muchacho endemoniado que pidió que Jesús lo liberara, Señor, y ellos van a recibir de ti esa bendición y ese milagro, o esa provisión, o esa respuesta a su necesidad. Señor, te alabo y te exalto, y lo digo de esta forma, Señor, porque creo en ti, porque sé que tú lo harás, como lo has estado haciendo
durante todos estos años desde que conozco tu bendita palabra. Nos has permitido ver respuestas a las necesidades, nos has permitido ver milagros y maravillas, como tú les estarás permitiendo mirar a cada uno de tus hijos en casa, esos milagros y esas maravillas que requiere cada quien, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Terminen este tema orando sin dudar de que Dios les va a hacer el milagro. Pero si hay necesidad de arrepentirse, hay que hacerlo. Y si no hay necesidad, solamente póngase a orar y Dios lo va a bendecir como bendijo a Abraham. Que el Señor los bendiga.